Él a veces se ve azul, a veces se ve marrón, oscuro como mi alma, hondo como mi emoción. Lo navegué con mi viejo, niño en un remolcador, lo navegué en bote a remo y hasta en un barco a vapor. Fue en sus aguas que mis tíos me enseñaron a nadar y a conocerle las mañas, esas que hay que respetar. Lo he cruzado muchas veces por diferente razón, algunas con esperanza, otras con desilusión. Lo crucé para escaparme, pero pensando en volver. ¿Será que siempre se vuelve donde te toca nacer? En Malvin y Playa Honda, a su orilla me crié y maduré en Buenos Aires con los vientos al revés. Él a veces se ve azul, a veces se ve marrón. Es el río de la Plata dentro de mi corazón. Qué linda canción, es el río de la Plata dentro de mi corazón, es el río que muchas y muchos sentimos como mar. Y tengo aquí en el estudio José Germán Araujo, al autor de Los viajes de Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del río de la Plata. Juan Antonio Varese, buen día, bienvenido. Buenos días. Ante todo, muchas gracias por poner la canción. Ya me quedé emocionado. Ya ¿La conocía la canción? No la conocía. ¿Vio qué linda? Me encanta, me encanta. Con Juan Antonio Varese habíamos hablado muy brevemente, estoy recordando sábado a la mañana, la rueda mareando muy temprano. Este mediodía, gente, pretendemos en torno a una investigación histórica profundizar en la charla. Y al profundizar en la charla seguramente vamos a profundizar en nuestro entorno y en cómo somos nosotros. Transcurridos 5 siglos de la llegada de Juan Díaz de Solís, su figura adquiere renovado interés, en parte por los asombrosos viajes que realizó. Por ejemplo, fue el primer europeo en navegar frente a la península de Yucatán y quizá en pisar el Imperio Azteca. Pero sobre todo por su expedición al Río de la Plata y su trágica muerte, una de las más insólitas ocurridas a los exploradores llegados a América. Así comienza el comentario de contratapa de este trabajo de investigación, muy paciente, minucioso trabajo de investigación. ¿Cómo se metió con esta historia, Varese? Hace unos 5 años más o menos, allá por el 2011, sentí un comentario de que se estaban aproximando los 500 años del descubrimiento del Río de la Plata. Y eso me gustó. Yo, como siempre, dedicado a los naufragios. Siempre tuve una duda si el primer naufragio fue de una expedición previa de Solís a la de... porque se habla de que realizó una expedición en el año 1512. Y entonces, una de las dudas que siempre tuve respecto del tema de los naufragios es si realmente esa expedición llegó en 1512 o simplemente hay que considerarla de 1516. Entonces, cuando se planteó los 500 años, dije, voy a meterme a ver si investigo y aclaro de una vez por todas el primer naufragio ocurrido en el Río de la Plata. Y ahí arrancó. Y investigar es apasionante. Es como uno empieza agarrando pequeñas hebras y ve que todo está conectado, que todo se va uniendo, más allá de las... ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Me encuentro con una historia de Solís que sabemos todos, que nos enseña ya en la escuela, que fue el descubridor del Río de la Plata,
que llegó en el año 1516 con 3 pequeñas naves, que bajó inocentemente en las costas de Colonia y no solo fue matado por los indios, sino que sirvió de festín. ¿Eso está confirmado? Bueno, entonces empecé con eso, claro. Empezamos todos. Yo tengo dudas con eso, por eso le pregunto si está confirmado. Empecé con internet, y empecé con libros, empecé con las fuentes, y la cuestión no sonaba. Prácticamente el único explorador que fue comido, ¿no?, en un lugar donde no es especialmente famosa la antropofagia. Claro. Existía una pequeña antropofagia entre los guaraníes, pero era más bien de carácter ritual, no era un festín como el que describen los primeros cronistas. Entonces empecé la investigación y empecé a leer las fuentes, porque eso es a donde hay que ir. Y la fuente, el primer informe sobre este tema lo da un sacerdote contemporáneo a Solís, en unas crónicas escritas en el año 1520 y poco, y ahí habla en tono así grandilocuente de esta muerte y de ese festín, poco menos que los indios se relamían entonces me pareció demasiado barroco, digamos, esa descripción. Entonces empecé a leer otros cronistas y poco a poco van bajando los decibeles. Los siguientes, a Anglería, que es este primer cronista al que me refiero, van bajando los decibeles hasta que finalmente me encontré con un razonamiento maravilloso, nada menos que Félix de Azara, que fue Manuel de Azara, que fue uno de los que acompañó a Artigas. Y Azara, que estuvo viviendo mucho tiempo entre los indios, él dice que no cree que, digamos, en esta antropofagia que se lo hubieran comido, en virtud de que nunca sintió ningún comentario, después de haber vivido varios años, de que los indios hubieran practicado la antropofagia. Entonces esto me llevó a dar vueltas, a leer, a consultar antropólogos, no solo en otros países, sino en Argentina, sino también en Uruguay. Hablé hasta con Daniel Vidar, hablé con varios antropólogos, y llegué a la conclusión de que realmente lo mataron, sí, claro, pero no lo comieron. Y lo mataron porque en cierto modo se lo tenía merecido, porque no bajó en tono... Ellos lo que buscaban cuando bajaban era conseguir, no voy a decir raptar porque es una palabra un poco fuerte, pero voy a decir atrapar a alguno de los jóvenes para llevarlos a bordo y empezar a aprender un poco el idioma para poder... Era la forma, claro. Era lo que se llamaba conseguir lenguas en esa época. Había que lograr un intérprete. Y entonces sabían que los jóvenes, los chicos de 13, 14 años, y seguramente trataron de tomar alguno y eso provocó la furia de los indígenas que los mataron, ¿no? Así que en eso... pero también me encontré con otras cosas. A ver. Fui, digamos, con una recomendación a la villa de Lebrija, que era donde se decía que había nacido Solís. Esa parte de la investigación y todo lo que hizo es apasionante. Es apasionante. ¿Cómo se metió usted me en recibieron, esos detalles, ¿no? Me recibieron excelentemente bien en Lebrija, pero poco a poco me voy dando cuenta de que en realidad, en base a las cartas y documentos de época, Solís nació en Portugal. O sea, era considerado natural de Portugal. Entonces, llego a la conclusión, pese a lo que, en fin, a todo lo que se suponía, de que era de origen portugués, aunque por supuesto que en 1508 llega a Sevilla y se pone a la orden de la Casa de la Contratación, es nombrado piloto y después piloto mayor y queda para siempre al servicio de Castilla. Claro. Incluso los reyes de Portugal, esto es apasionante, este capítulo en el libro me fascinó, los reyes de Portugal envían espías, porque el espionaje no es solo de hoy, el espionaje es una cosa ni que... mucho menos. ¿Y qué espionaje? Porque hay que leer la carta del embajador portugués que entrevista a Solís, y lo tienta de 1000 maneras.
y después le escribe al rey con insultos que serían aplicables al día de hoy. Este cretino, desgraciado de Solís, que no aceptó acercarse a vuestra merced, nacido en Portugal, y pese a todo eso, no. En fin, yo mismo fui encontrando datos de interés en un personaje que parecía muy aburrido, porque en realidad esos datos de que había llegado al Río de la Plata, que lo habían matado y se lo habían comido, parecía que no tenía jugo. Pero ¿qué pasa, Alberto? Si uno empieza a investigar, siempre abajo de la piedra está el cangrejo. Encuentra otra cosa. Claro. Y eso es lo lindo, eso es cuando uno, es como una novela policial, de alguna manera, uno va encontrando detalles, pero entonces esto no era así. ¿Y qué pasa? Un poco uno escribe un libro de historia, pero lo escribe con apasionamiento, con anécdotas, y la figura de Solís se transforma en la de un personaje mucho más humano. No tan bueno, porque mató a su mujer, y por eso es que huyó 2 veces para Portugal. La primera porque junto con unos piratas franceses, asaltó un barco del rey portugués. Y la segunda porque tras haber matado a su mujer, y en fin, y irlo a buscar las autoridades, se escapa para Sevilla y ya se queda el resto de su vida. Entonces, bueno, ese es un poco el personaje que va apareciendo. Van apareciendo sus hermanos, van apareciendo su segundo matrimonio en la ciudad de Lepe, a la que también fui. Es la villa de Lepe. Yo cuando vi los lugares que usted visitó y recorrió, hay que tener mucha convicción para hacer una investigación desde ese punto de vista, porque no lo financió nadie, estoy seguro. No, la verdad que no solo no me financió nadie, sino que había que llegar a las 12 con un sol rajante de 38 grados, y así en el total anonimato. Pero pasan cosas preciosas. Por ejemplo, en Lepe... Acá a nadie financian para ir a otro país para hacer una investigación, a no ser que sea un libro en una campaña política como alguno que se ha editado últimamente. Claro, bueno, o la de un autor famoso probablemente se lo financie. Pero, pero viajes a nadie. Conozco una sola excepción en un libro que anda en la vuelta en los últimos tiempos. Sí, que le pagaron yo también la conozco, pero era merecida y fue muy importante. Bueno. Al llegar a Lepe, por ejemplo, llevaba una carta para llegamos a las 12 con un sol rajante, 6 cuadras caminando desde la estación de autobús hasta la municipalidad y al ayuntamiento. Llegamos allá y entonces ya estaban cerrando. Y entonces digo, por favor, mire, traigo una carta para el alcalde acá del... Vengo de lejos, vengo del Río de la Plata. Y me dice, no, ya se fue. Y en ese momento se abre la puerta y aparece el que luego resultó ser el alcalde, porque se había olvidado de las llaves en su escritorio. Y entonces le comunica al portero, mire, este señor vino del Río de la Plata. Bueno, el hombre me abrió los brazos, subimos al despacho, hizo quedarse más tiempo a la encargada del archivo, que me miraba furiosa, pero de todas maneras fue muy interesante porque encontré unos datos muy lindos, porque Lepe, que hoy es un puerto poco menos que soterrado, en su momento tenía salida directa América. No, al Guadalquivir, sí. Que terminaba. Y ahí fue donde Solís terminó de armar su flota, para evitar que los espías portugueses le entorpecieran las cosas. Porque los espías portugueses y castellanos viceversa iban, y ¿qué hacían? ¿Qué mundo ese? Cuando estaban trabajando seguían a algunos de los trabajadores y les ofrecían más dinero para que se fueran. En fin, era todo un submundo interesantísimo. Ya lo veo con ganas en cualquier momento hacer un libro sobre los espías y cómo funcionaba todo. Bueno, ahí ando. ¿Vio? No, pues, lo miro de reojo con la expresión en su cara y cómo lo cuenta. Veo que le atrapó el tema. Pero hablando de atrapar, usted acaba de regresar de un viaje que seguramente también le incorporó elementos históricos para nuevas aventuras, nuevos libros. Brevemente, cuéntenos ese periplo que armó, esta pasión que lo lleva a querer conocer otros lugares, otros tiempos históricos. Bueno, afortunadamente, y estando jubilado, es decir, teniendo tiempo libre disponible y sabiendo viajar, porque viajar no es caro si uno sabe viajar. Es cierto.
¿no? En estos tiempos en que hay internet, uno busca, baraja precios, Sí. Encuentra trayectorias que no son las clásicas. Las clásicas, y entonces uno va, y bueno, uno de los temas que me sigue apasionando es la ruta de las especies, que en realidad el descubrimiento de América y los grandes descubrimientos geográficos del siglo XVI, por el cual el mundo se duplicó, fueron en busca de las especies. De ahí vino la carrera. Portugal llegó primero por el lado de la India, ¿no? En 1498 llega a la India, y se abre para Europa un panorama importantísimo. Bueno, Castilla, por otro lado, trataba de buscar la ruta por el otro lado, no por el lado de África, sino por el lado de ese continente recién descubierto. Todo eso hace que a mí la ruta de las especies me apasionó. Leí con mucho afán la vida y las aventuras de Marco Polo, Il Milione, porque el libro de Marco Polo lo llamó Il Milione. ¿Por qué? No por el millón de dinero, sino por los millones de anécdotas que contaba. Il Milione. Además, la forma como Marco Polo cómo dio vida a ese libro es apasionante. Gracias a que estuvo preso, lo detuvieron durante una guerra entre Venecia y Génova. Fue detenido. Él era veneciano, fue detenido en Génova, y ahí tuvo de compañero de celda a un tal Rustichello, que era escritor, que le gustaba escribir, y entonces le fue contando Marco Polo las aventuras, el otro las anotaba. Bueno, bueno, me apasiona, es un libro que abre un panorama, y también hay otro libro que es interesantísimo del otro lado. Un árabe, Ibn Battuta, viajero nacido en Marruecos, recorrió todo el mundo musulmán por la misma época, y también recorrió Europa, el sur de Europa, y deja plasmadas sus anécdotas. Entonces, y hubo un tercer viajero que a mí me gustó mucho, que era uno que recorrió el mundo árabe, ¿no? Sinbad el Marino, que es un personaje medio legendario. Sí. Entonces dije, bueno, vamos a ir a ese lugar, vamos a ir a conocer Omán, en el sur de la península arábica. ¿Y qué le pareció? Bueno, Omán es un territorio así extraordinario, maravilloso, es un mundo nuevo brotando, porque la población tradicional árabe han venido millones y millones de inmigrantes buscando trabajo, porque como hay mucho petróleo, buscando trabajo de la India, de Bangladesh, de el sur de Europa, del norte de Europa, y fundamentalmente de Filipinas. De los filipinos dicen que tienen la sonrisa pegada, porque siempre se le ven los dientes. No he visto gente de mejor humor, aunque estén cargando sobre sus hombros un bulto de 40 kilos, uno les pregunta algo y muestran una sonrisa. Bueno, y entonces recorrimos esos lugares y viví un poco, gracias a una guía que encontramos, una alemana convertida al Islam, que había estado viviendo en Venezuela, por lo que hablaba muy bien el español. Mira qué peligro, una alemana viviendo en Venezuela, en Omán, convertida al Islam. Las vueltas de la vida, ¿no? Las vueltas de la vida. Bueno, y gracias a esta señora que se hizo amiga nuestra y con la que conversamos muchísimo, me dio un panorama de cómo vive esta gente, ¿no? En realidad, digamos, el Islam, como el Islam que uno ve, sí, es gente totalmente amena, claro, simpática, claro. Realizan sus oraciones, van con una alfombrita, sí, llegan las 5 veces por día el horario para hacer el rezo y las abluciones, y a uno le piden disculpas. La guía nos decía, discúlpenme un minuto, se iba, se encerraba en una carpita que llevaba, y ahí hacía sus abluciones, volvía feliz, y bueno, y uno ve que la gente hace eso, y hay un espíritu de paz, hay un espíritu, cada uno, entonces ese mal concepto que tenemos, que yo de alguna manera también tengo arraigado, de que uno a veces identifica a un musulmán como un eventual terrorista, en realidad eso será por otras razones, por política, pero en realidad es interesante ver cómo esta gente vive aferrada a su religión, a sus costumbres, y
a un espíritu de paz. En el cierre de la charla, mi estimado Juan Antonio Varese, vuelvo al libro, vuelvo a los viajes de Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata. Ya salió el libro, ya hay gente que lo ha leído. ¿Qué comentarios recibió? ¿Aportes? Algo que haya inquietado a alguien que leyó el libro y que a usted le diga, mira este detalle para seguir investigando, para pensar? Bueno, me hicieron ver, por ejemplo, que en realidad el libro salió en 1516 y Solís llegó en 1516. El libro salió en 2016 y Solís llegó. ¿Y qué pasa? En 1526 ahí se completa, porque llega Sebastián Gaboto. Entonces ya estoy trabajando hacia el futuro, porque vino la expedición de Magallanes en el 19, pero fundamentalmente la expedición de Gaboto logra concentrar el interés del Reino de España en esta zona al hablar de la plata existente en la Sierra de la Plata. Este libro ya tiene vetas y ya tiene, digamos, hay un par de capítulos que están apuntando hacia el futuro, están apuntando hacia el momento en que Sebastián Gaboto pone el ojo en esta parte de América. Ella deja de ser una costa para transformarse en un lugar. Pero a mí me gustaría dejar un poquito intrigados a los lectores, a los oyentes y eventuales lectores, también, claro. Porque en realidad el título es medio tramposo del título del libro. Linda portada, le decía. Sí, la portada es muy linda, pero los viajes de Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata. Para mí que Solís no fue el descubridor, pero el título está bien puesto, porque hablamos del descubrimiento en general. Entonces sería bueno que vieran un poquito por qué no fue el descubridor. Y me gusta dejar la pelota picando. Está muy bien, está muy bien. O sea que se va a sumergir de vuelta a la lectura de libros, a ver viejas cartografías, viejos... hay unos mapas preciosos. Hay unos mapas. A mí me apasiona la cartografía. Sí, yo lo sé, me consta. Tenemos me lo dijo la otra vez. Sí. Tenemos un mapa que es una joya, que es el mapa de Waldseemüller de 1507, gracias al cual nos llamamos América, porque lo lógico hubiera sido llamarlos Columbus. ¿Por qué nos llamamos América? Por Américo Vespucio. Y eso se debe a... Estoy acá buscando, está formidable. Sí. Esto se debe a un cartógrafo alemán, Waldseemüller, que colocó la imagen de Américo Vespucio a la derecha del mapa. ¿En qué momento a usted le empezó a apasionar los mapas y la cartografía? Bueno, a raíz de esta investigación. ¿Recién ahora? Sí, a mí me interesó la fotografía siempre. No la cartografía. No la cartografía. Pero ahora la cartografía. Ya me traje varios mapas ahora antiguos del viaje. Me imagino. Encontré un mapa que un día sería para dar que conversáramos, que es uno de los mapas más interesantes del mundo. Es el mapa de Piri Reis, de un almirante turco que dibuja América antes de haberse descubierto. Perdón, dibuja el Río de la Plata y toda esta zona de América antes de haberse descubierto. ¡Ay, qué increíble! Queda para otra charla, mi estimado. Ya me inquietó y me interesó. Mira qué bueno. Bueno, se nos va el tiempo, pero dos cosas. Si usted, mi amiga, mi amigo, quiere seguir el diálogo con este apasionado escritor uruguayo, Juan Antonio Varese, una posibilidad es en todas las librerías. Este material lo editó Ediciones de la Banda Oriental. Otra posibilidad es trasladarse a la República Independiente de San José, de mi amigo Omar Gutiérrez. Porque en la Feria del Libro va a estar usted charlando ¿cuándo? El viernes a las 4 de la tarde en el Instituto de Formación Docente. Banda Oriental qué importante, cómo apoya al autor para... sí. ¿no? Porque este libro ya tiene un año de salido y sin embargo el interés es muy importante mantenerlo, porque si queremos hablar de nuestra identidad no solo podemos pensar en la historia reciente, tenemos que pensar en la historia donde comienza, porque ahí el verdadero problema de la falta de integración, digamos, con los indígenas provino del principio, no de ahora, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, recurrir a los orígenes. Totalmente. Banda Oriental me apoya y a mí me interesa mucho que el libro tenga difusión entre los docentes, porque... ¿Recomienda usted especialmente este material, atención, a los docentes que estén en sintonía? A los profesores de historia, de geografía, digamos, porque creo que es un tema para poner sobre la mesa.
Ha sido un gusto conversar con usted, aprender con usted este mediodía. No, aprendimos los 12, porque eso es muy importante. Muy Siempre bien. tenemos que aprender, uno del otro y el otro del uno. Está muy bien, esa es una de las premisas de la educación popular que yo suscribo. Todos tenemos un saber y no hay nadie que en ninguna charla, en ninguna clase crea que solo imparte conocimiento, pero también de la gente que está escuchándolo, si está participando, siempre recibe conocimiento. Siempre. Y no hay quien no tenga un saber para compartir. Y siempre digo, cuando tengo oportunidad de dar una charla, siempre digo que primero vamos a divertirnos un 50% y aprender un 50%. Muy bien. Pero el aprender es ustedes de mí y yo de ustedes. Que tenga buena jornada, ¿eh? Muchas gracias. Hasta aquí, gente, la charla, entonces con Juan Antonio Varese. A mí me encanta encontrarme con gente apasionada en lo que hace. Y acá tengo la suerte de encontrarme con un compatriota que navega en esa vertiente. Los viajes de Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata. Bueno, gente, por todo, por la compañía, como siempre. Muchas gracias. Los quiero mucho. Aquel, gracias. Aquel abrazo. A su vera me hice hombre y hasta me encontró en amor. Marrón y azul la alcancía